Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Maranata, Cristo viene. Bienvenidos nuevamente a este canal, su canal Adventista Historicista. En esta ocasión vamos a estudiar el tema del buen samaritano, la historia del buen samaritano, para poder comprender la importancia que este mensaje tiene para nosotros. Hoy en día, dentro de la iglesia adventista, muchos se levantan para criticar el trabajo que se realiza al denunciar, amonestar o mostrar los errores, pecados o apostasías dentro del pueblo. Y se nos acusa de no tener el carácter de Cristo. Y se precisa que el carácter de Cristo es lisa y llanamente ir a un templo, sentarse en una banca y quedarse callado. Pero en realidad el carácter de Cristo no es tal. Y vamos a revisar cuál es el carácter de Cristo y cuál es nuestra verdadera religión. Vamos a entender de qué se trata realmente el cristianismo. Y vamos a entender que el cristianismo es mucho más allá que la teoría. Quiero reconocer que yo era parte del gran engaño y pensaba que la salvación estribaba en conocer mucha teoría, de estudiar muchísimo, y que eso me llevaría a la salvación. Pero si la teoría no va acompañada de la práctica, de nada sirve. Y como dice la Escritura, la letra mata. La letra mata cuando no colocamos por obra lo que leemos. Entonces es importante para nosotros colocar en práctica el carácter de Cristo. El carácter de Cristo, como les decía, es mucho más allá que sentarse en un templo, en una banca de templo, y guardar silencio ante el pecado y la apostasía de la iglesia. O mucho más allá que enseñar, estudiar o predicar la verdad presente en la teoría. Debemos poner en práctica dicha teoría. Y eso nos llevará a ser como el buen samaritano. Vamos a comenzar entonces con el texto base que dará pie a este estudio del buen samaritano, y lo encontramos en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37, donde la Biblia dice: Y aquí un doctor de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? De manera que esta pregunta es muy importante para ti y para mí. Y eso es debido a que la respuesta es mucho más importante. Porque en la respuesta de Jesús es que hallamos la vida eterna. Y hallamos el modelo que Dios exige y el ejemplo que Dios demanda de mí y de ti. Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado. Y asimismo un levita, cuando llegó cerca de aquel lugar y lo vio, pasó él por otro lado. Pero un samaritano que iba de camino vino a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión de él. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Versículo 35. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuida de él, y todo lo que de más gastares,
yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él respondió, el que mostró con él misericordia. Entonces Jesús respondió y dijo, ve y haz tú lo mismo. De manera que lo que Jesús demanda de su pueblo no es solo teoría, no es guardar la ley o conocer la ley en la teoría, sino en la práctica. En el libro de Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 13, Pablo nos advierte lo siguiente. Porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y también en el libro de Santiago se nos explica lo siguiente en el capítulo 1, en el versículo que les refiero ahora. Santiago capítulo 1, versículo 27, donde se nos explica cuál es la verdadera religión cristiana. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. De manera que lo que Dios y Jesucristo, su Hijo, nos exigen es que tengamos el carácter de Cristo y cumplamos con su ejemplo, que Él nos ha legado, en que nuestra religión no se basa en la teoría. El cristianismo de hoy y el adventismo de hoy se han vuelto helenísticos o gnósticos, en que creen que la salvación estriba en el conocimiento. Tanto los Krishna hinduistas como los griegos pensaban alcanzar un estado superior de humanidad producto del conocimiento. Los griegos le llamaron el gnosis y los hindúes le llamaron el nirvana. Pero nosotros no hemos sido llamados a pasar aislados meditando o filosofiando en cuanto a la palabra de Dios y al significado de esta, sino que Cristo nos invita a salir a las calles, pararnos de las bancas, salir de los templos, salir de las casas, apagar YouTube, apagar el Facebook y WhatsApp, y salir en pos del prójimo para vendar sus heridas y para cuidar sus llagas. Eso es lo que Cristo vino a hacer en favor de nosotros. Por lo tanto, es el ejemplo que Cristo nos ha dado. Quien siga ese ejemplo tendrá las puertas abiertas del cielo. Yo me denuncio como alguien que fue solo teoría, pero que por la gracia de Cristo me esfuerzo ahora en salir al exterior, valga la redundancia, a buscar almas para Cristo y ayudarlas. Puede ser con una ayuda monetaria, con un alimento, con un vestido, con un abrazo o con un Jesús te ama. O simplemente orando por el que necesita. Pero si tenemos conocimiento de la obra médica, pongámosla por obra, porque el médico misionero justo no es aquel que solamente estudia medicina, sino aquel que sale a las calles a buscar almas enfermas, como Cristo lo hizo. Si Cristo no pecó, es porque Él pasó toda su vida en esta tierra ayudando al prójimo y honrando a su Padre. Amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el cumplimiento de la ley. Y de eso nos habla Pedro en el capítulo 2 de Segunda de Pedro. Acompáñenme entonces a Segunda de Pedro, capítulo 2. Dije capítulo 2 de Segunda de Pedro, pero es Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículos 3 al 11. Dice así la palabra del Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a gloria y virtud, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuésemos hechos participantes
de la naturaleza divina, es decir, de la vida de Cristo y la vida del Padre, a través del Santo Espíritu morando en nosotros, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia, o sea, los deseos carnales. Vosotros, también poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe, a vuestro estudio, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Por lo tanto, lo más básico de nuestra vida espiritual es estudiar la Escritura. Y ese es el fundamento y la base que nos va a llevar a crecer. Pero tenemos que poner en práctica y en obra lo que estudiamos, pues no es el oidor, sino el hacedor el justo. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad. ¿Por qué nos dice aquí que a la fe hay que agregar virtud y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza y a la templanza paciencia? Esto es lo que se llama la escalera de Pedro. Y la escalera de Pedro nos muestra el crecimiento espiritual de un individuo que comienza estudiando la Escritura para conocer a Cristo. Entonces, a esa búsqueda de conocimiento en la Biblia, en esa búsqueda de fe en la Biblia, se le debe agregar virtud, ser una persona virtuosa, que ayude a los demás, que sea una respuesta para las situaciones negativas que el mundo hoy padece. Ser una persona virtuosa. Y a esa virtud, conocimiento. En la Biblia el conocimiento es guardar sus mandamientos. La Escritura dice en 1 de Juan, capítulo 2, versos 3 y 4, que aquel que dice que le conoce pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. De manera que el verdadero conocimiento en Dios es guardar sus mandamientos. Así que si la persona está estudiando la Biblia para tener más fe y conocer a Dios, debe agregar virtud. Y a esa virtud, el conocimiento guardando los mandamientos de Dios. De manera que esta persona ha comenzado una escalera que lo llevará a la santificación y al sellamiento. Es decir, a la altura del carácter de Cristo. Verso 6 de 2 de Pedro 1. Y al conocimiento templanza. Y la templanza es un carácter equilibrado, tanto en el comer, como en el hacer, como en el vivir, y también en cuanto a la ley. El templante, o el que tiene temperancia, el que tiene templanza, es una persona equilibrada en todo sentido de su vida, y ello lo llevará a vencer el pecado. Y a esa templanza se le debe agregar paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque en la Escritura, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, dice Pablo: y también todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. De manera que la persona que ha comenzado esta escalera de Pedro y ha comenzado a vivir como Cristo Jesús, entonces va a padecer persecución. Y en la persecución nosotros necesitamos paciencia o perseverancia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, o el testimonio de Jesús, iba a decir. De manera que todos aquellos que estén mostrando el carácter de Cristo y sean misioneros y salgan a las calles a ayudar, van a sufrir la persecución de Satanás, que manipulará a los hombres para perseguiros, cual Caín contra Abel. Pero para ello requerimos paciencia para permanecer en los mandamientos de Dios, en el Evangelio y en el ejemplo práctico que Cristo nos da. Y esa paciencia nos llevará a tener una piedad verdadera. Y a la piedad hay que agregarle amor fraternal. Y al amor fraternal, caridad. Es decir, ayudar al prójimo. Todo comienza con el estudio de la Escritura, buscando incrementar la fe en Cristo conociéndole. Luego, a esa fe y a ese conocimiento básico se le agregó virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad amor fraternal, y al amor fraternal caridad. Versículo 8, dice Pedro: porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego y se ha olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas que acabamos de leer en la escalera de Pedro, no caeréis jamás. ¿En qué no caeremos jamás? En la tentación y en el pecado. Si Cristo no pecó, es porque Él dedicó toda su vida en función de su Padre y de su prójimo. Si nosotros seguimos el ejemplo y el carácter de Jesús, hallaremos la victoria como Cristo la halló en nuestra naturaleza caída. El que haga estas cosas nunca caerá. Así que, hermanos, es importante seguir este ejemplo y entender la parábola del buen samaritano. Muchas personas en el pueblo adventista se jactan de la gran teoría que tenemos, de la gran luz teórica que tenemos, pero no la ponemos en práctica. Reitero, no es el oidor de la ley el justo para con Dios, sino el hacedor. Así también con el resto de la palabra. Así que, hermanos, vemos el ejemplo de estos rabinos, de estos pastores, de estos sacerdotes y levitas, que al ver a su prójimo se escondieron de su presencia. Y esto se encuentra denunciado en el libro de Isaías capítulo 58, desde el versículo 1 en adelante, que pasamos a leer a continuación. Isaías capítulo 58, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dicen: ¿por qué ayunamos y tú no lo ves? ¿Por qué humillamos nuestras almas y tú no te das por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno halláis placer y oprimís a todos vuestros obreros. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Todo esto es solamente ritualismo. Es una religión externa, pero la verdadera religión que nos anunció Santiago en el texto que revisamos anteriormente es visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones y guardarnos de todo pecado. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que encorve su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable de Jehová? Todo eso es una externalidad fariseica. Es importante ayunar, pero los fariseos utilizaban el ayuno para mostrarles a los demás que ayunaban y así hacerles creer que tenían una piedad superior. Pero no tenían amor realmente en ellos, pues no aceptaron a Cristo y le crucificaron. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que encorve su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable de Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, quitar las pesadas cargas y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Versículo 7 y el más importante de todos. No es que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu propia carne. Entonces, versículo 8, nacerá tu luz como el alba y tu santidad se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Versículo 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el extender el dedo y hablar vanidad.
Y si derramares tu alma al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Entonces, la manera en que el carácter de Cristo nace en nosotros y el sol de justicia nace en nosotros es que sigamos sus pisadas y su ejemplo. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, no, capítulo 2, versículo 6, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, que aquel que dice que permanece en Cristo debe andar como él anduvo. Y él anduvo haciendo el bien a los demás. Cuando los discípulos de Juan el Bautista vinieron a preguntarle, conforme a lo que Juan les solicitó, de que si Cristo era el Mesías, si Jesús era el Mesías, o debían esperar a otro, Jesús no habló teoría, sino que Jesús les pidió que se sentaran y el Señor puso a trabajar sus manos. Y les dijo al final del día, vayan y díganle a Juan lo que han visto. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los muertos son resucitados, el evangelio es predicado a los pobres. Y bienaventurado aquel que no se escandalice de mí. De manera que lo que Cristo nos está dando, por ejemplo, es un evangelio práctico y no solamente teórico. ¿Es importante la teoría? Por supuesto, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Pero esa fe, como vimos en Pedro, debe ir increciendo hasta que la luz de Cristo nazca como sol de justicia, al seguir sus pisadas y al andar como él anduvo. Así que, hermanos, espero que podamos seguir las pisadas de Cristo y poder ser como el buen samaritano que fue a ayudar a un hermano que incluso no era parte del pueblo samaritano, sino del pueblo judío. Y el pueblo judío despreciaba a los samaritanos. Pero tanto el sacerdote como el levita, el pastor y el sacerdote, el teólogo y el pastor, no tuvieron misericordia para ayudar a su prójimo. Y eso lo vemos en la práctica. No vemos ni a pastores ni teólogos, ni tampoco a médicos misioneros andando por las calles, ayudando a los necesitados y a los pobres. Así que tenemos que seguir el ejemplo de Cristo y no el ejemplo de nuestros príncipes y gobernantes en nuestra iglesia. Por eso Cristo dijo, haced como ellos dicen, pero no hagáis como ellos hacen. Pues dicen, pero no hacen. Que el Señor les bendiga. Maranata, Cristo ya viene.